Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos armando diálogos en relación sobre todo a este proceso en el cual pues ya está ejerciendo el poder Andrés Manuel López Obrador en el gobierno y bueno, empiezan a ver los cambios. Como ya había comentado yo, estos no son cambios como los que habíamos vivido antes, que eran cambios pequeños, relativos o parciales, sino que aquí se están planteando una serie de cambios un poco más trascendentes, como él mismo lo dijo en su toma de posesión, cambios radicales que van a la raíz de algunos problemas, y eso obviamente los cambios siempre generan preocupación, incertidumbre, miedo, resistencia, pero también en este caso trae un acompañamiento social, es decir, mucha gente tiene fe y esperanza en que estos cambios puedan ser útiles a la sociedad. Algunos que nos tocó el cambio en el año 2000 con Vicente Fox, usted recuerda, había una gran expectativa, una gran esperanza, se querían los cambios, incluso usted recordará cuando tomó posesión, si le tocó esa época, las nuevas generaciones no, la gente gritaba el hoy, 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 o sea, había la necesidad, el reclamo de cambios inmediatos, y lo cierto es que los cambios que hubo con Vicente Fox fueron bastante relativos, ¿no? Sobre todo cuando se hace el balance de que en estos sexenios, sobre todo el de Vicente Fox, hubo gran cantidad de dinero que entró en petróleo, gran cantidad de remesas, una gran estabilidad económica en todo el mundo, y uno ve los resultados económicos, pues fueron incluso menores que en el sexenio de Zedillo, por decirle un ejemplo. Entonces no hubo los cambios que yo siento que la gente quería y necesitaba. Y también eso nos debe llevar a otra reflexión. Yo he hablado de que Durango ha tenido dos oleadas de cambio. La oleada del 2016, donde esa oleada derrota en el gobierno del estado al PRI y asume una coalición el poder en el gobierno del estado. Y por otro, esta oleada nueva del 2018, donde llega un nuevo poder federal, un nuevo gobierno federal, con mayoría en muchos congresos, incluyendo el de Durango, de la oposición del partido Morena, que ahora ya no es oposición, es partido gobernante. Y entonces tenemos ese traslape de dos estilos o de dos cambios que yo siento, y coincido con algunos analistas, de que el gobierno del estado en esta nueva oleada de cambio del 2018 pues tiene que hacer algunos ajustes y algunas adecuaciones a su política para poder llevar una sintonía con algunos de los cambios, y obviamente pues también tener la libertad de no estar de acuerdo con algunos cambios. Creo que a nivel de los gobiernos de los estados, algo que les ha preocupado mucho y que se ha argumentado el asunto del federalismo, de los principios federalistas de México, es el asunto de los superdelegados, de estos funcionarios que desde el gobierno federal van a estar muy metidos en el asunto de la seguridad, muy metidos en el asunto del presupuesto y de los programas sociales, y que bueno, es una medida que puede ser polémica efectivamente desde el punto de vista de la doctrina de un gobierno federalista, pero que bueno, yo siento que la justificación histórica y política se está dando porque revisemos el número de gobernadores corruptos que hemos tenido, que han hecho lo que han querido con los recursos públicos, y que se han enriquecido enormemente. Bueno, pues requieren medidas extraordinarias. Yo siento que se debe buscar una especie de conciliación y además una especie de toma de decisiones en términos jurídicos, es decir, qué cambios jurídicos habría que hacer para que estos procedimientos no estuvieran al margen de la Constitución y al margen de la ley, y que sí, efectivamente, yo coincido en que se requiere un ajuste de tuercas para tratar de que las fugas de recursos económicos, de que la corrupción, se le cierre la llave a la corrupción y que haya un mayor control de este asunto, ¿no? Es un poquito como el tema de la Guardia Nacional. Quisiera yo comentarles lo que algunos expertos de Naciones Unidas han dicho. Dice, fue un error estratégico de México descentralizar todo, pero lo que nunca se debe descentralizar es la seguridad pública, porque la seguridad pública es una obligación del Estado mexicano, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de sus habitantes, y en México se descentralizó las policías. Y hoy lo que estamos viendo es la tendencia contraria a una centralización de los mandos para poder enfrentar la fuerza del crimen organizado y la delincuencia en general. Entonces, en ese sentido, bueno, va ese rumbo. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos nosotros que adecuar la situación de nuestro Estado, las necesidades de nuestro Estado, los planteamientos de nuestro Estado con lo que viene a ser la nueva ruta del gobierno federal. Ha habido quejas de que no ha habido un anuncio específico, extraordinario, espectacular de cómo apoyar a Durango para que Durango salga adelante, y efectivamente se están concentrando muchísimos recursos en zonas
pues todavía más pauperizadas que Durango, como ustedes saben que existen en el centro y sur del país, el propio Chiapas, donde nos ha comparado como el Chiapas del Norte, Oaxaca, Guerrero, etcétera, donde ya se están planteando algunos proyectos estratégicos. Yo siento y creo que el gobierno del estado, en coordinación con Morena y con otras fuerzas de Durango, deben de sentarse a presentar proyectos viables, proyectos estratégicos que permitan que Durango salga adelante. Ya se plantearon entre parte del gobierno del estado algunos proyectos para apoyarse, entre ellas el asunto de una presa, la Tunal 2, que es un proyecto que generará empleos, que será benéfico, que estará también visualizando el asunto de las posibilidades de agua potable para largo tiempo para nuestra ciudad, etcétera. Sí, es una obra estratégica, pero también habría que buscar algún tipo de inversiones y de apoyos económicos para que la deprimida economía de Durango pueda salir adelante. Y sumarnos a todas estas propuestas que por ahí se están construyendo para poder desarrollar la economía de México con otra nueva visión, con otra visión de créditos a la palabra, con una visión de apoyos al campo, de subsidios al campo, ya que el neoliberalismo, entre otras cosas, desatendió y descobijó totalmente al campo mexicano, de tal manera que las cifras de compra, de importación de productos, de alimentos básicos de los mexicanos son altísimas, cuando México llegó a ser una potencia agroalimentaria, es decir, éramos capaces no solamente de producir lo que consumíamos, sino que incluso vendíamos al exterior. Y bueno, hubo toda una argumentación de López Obrador en su toma de posesión de cómo él quiere reivindicar una serie de políticas económicas que tuvieron éxito durante el siglo XX, que han sido relativamente exitosas en otras partes del mundo. Recordemos en Brasil que incluso Lula da Silva, que hoy está enfrentando un problema muy grave, expresidente de Brasil, logró abatir la pobreza en Brasil, y sobre todo la pobreza alimentaria. Y bueno, habría que ver que estas medidas, como también el gobierno de Durango puede irse empatando con esta transparencia, con esta honestidad, con esta muy buena direccionalidad de los recursos y de los programas sociales para los que más lo necesitan, y cómo podemos direccionar programas para detonar nuestras capacidades económicas, porque Durango es muy rico en recursos económicos, pero no hemos tenido la capacidad de potenciarlos y de aprovecharlos para nosotros mismos. Creo yo que es una oportunidad, pero sí necesitamos armonizar lo que por un lado plantea las políticas públicas del gobierno del estado con las políticas del nuevo gobierno. Acaba, por ejemplo, de plantearse o de proponerse en Durango el proyecto, un plan estratégico para el 2040, muy interesante, impulsado por la iniciativa privada, impulsado, entre otras gentes, por un reconocido impulsor de este tipo de proyectos, que es el señor Sojo, que fue asesor de Fox, que estuvo en el INEGI, y que tiene una metodología interesante para una planeación participativa. Bueno, ese plan seguramente estuvo muy enfocado y hecho con una visión de lo que se venía haciendo en México en los años pasados, con una visión también empresarial, que no está mal. Necesitamos productividad, necesitamos que los empresarios le entren, pero tal vez sea necesario realizarle algunos pequeños ajustes, unos pequeños cambios, porque finalmente quien va a encabezar y a conducir la economía nacional en este nuevo protagonismo que va a tener el Estado mexicano, el gobierno mexicano, que ya lo ha planteado López Obrador, de separar lo económico de lo político, es que el gobierno va a no a regresar tal vez a hacer un intervencionismo al 100% en la economía, pero sí va a ser un promotor de los cambios económicos, de los cambios sociales, de los cambios legales y de los cambios éticos que también se están planteando, con algo que puede resultar muy polémico. Yo todavía no lo analizo del todo bien, que es el que constituir una constitución moral, que finalmente lo que tenemos que hacer todos los mexicanos es hacer las cosas bien, éticamente, para que podamos hacer cambios también en el aspecto ético. Pero bueno, retomando el hilo de mi exposición, nosotros sentimos que Durango se debe poner al tono con el país. Necesitamos ver cómo contribuimos a estos cambios, siempre cambios obviamente conservando nuestra capacidad crítica, pero creo que no estamos tampoco para tirarnos, derrotarnos, deprimirnos o preocuparnos. Yo creo que también tenemos que subirnos a esta ola de cambio en lo que nos beneficia, en lo que es posible, en lo que es benéfico para México y para Durango, y tenemos que buscar esa conciliación, esa armonía, para que a Durango le vaya bien y para que también a nuestra nación, porque también somos mexicanos, les vaya bien en este nuevo gobierno que pues viene con mucha fuerza, al parecer con mucho interés de promover cambios en nuestro país, muchos de ellos, siento yo,
positivos y que debemos retomar para que todos podamos vivir mejor y salir adelante. Le agradezco a usted su atención. Seguimos adelante con Armando Diálogos.